Guatemala, a lo largo de su historia, ha sido víctima de gobiernos dictatoriales, un sinfín de golpes de Estado, movimientos insurgentes y guerras que han marcado a la sociedad. El conflicto armado interno fue uno de los hechos más terribles, pues trajo consigo a miles de víctimas, principalmente de comunidades indígenas guatemaltecas. Con la salida de Efraín Ríos Montt del poder, Óscar Mejía Víctores inició a trabajar por un nuevo destino para la sociedad guatemalteca, el camino hacia la democracia, trabajo que posteriormente sería perfeccionado y mayormente encaminado por Vinicio Cerezo Arévalo. Vinicio Cerezo llegó al poder el 14 de enero de 1986 y su gobierno se caracterizó por haber iniciado el proceso democrático más largo de la historia del país, luego de 36 años de gobiernos autoritarios y militares. Además, institucionalizó la democracia a través de la implementación de las leyes e instituciones que establecía la Constitución Política de la República, respetando la división de poderes, organizando la Corte de Constitucionalidad y la Procuraduría de los Derechos Humanos. En su gobierno se inició el proceso de paz en Centroamérica, que terminó en Guatemala en 1996 a través de los acuerdos de Esquipulas I y II. Finalmente, su gobierno terminó el 14 de enero de 1991, dando lugar al mandato de Jorge Serrano Elías. Durante el gobierno de Serrano Elías no se produjo logros concretos en democratización y el proceso de paz, pero sí se dio avances en la desmovilización de miles de patrulleros de los comités voluntarios de defensa civil que eran asistidos por el ejército y compuestos por campesinos indígenas. Además, uno de los logros más significativos de su gobierno, que aún sigue vigente a nuestros días, fue la implementación del Bono 14. Serrano Elías abandonó el poder irrumpiendo el orden constitucional a través de un autogolpe de Estado conocido como el Serranazo, que tuvo lugar el 25 de mayo de 1993. A continuación, conversaremos con los señores Luis Arturo Cervantes, Carlos Enrique García y Neri Zabaleta, quienes compartirán con nosotros un poco acerca de los hechos vividos durante la época de gobierno de Vinicio Cerezo y Serrano Elías desde su propia experiencia. Bueno, buenas tardes a todos. En esta oportunidad tenemos el honor de estar acompañados por el señor Luis Arturo Cervantes Juárez, el señor Carlos Enrique García Cervantes y Neri Osvaldo Zabaleta Rivera, quienes compartirán con nosotros un poco acerca de su propia experiencia, perspectiva acerca de los gobiernos de Vinicio Cerezo Arévalo y Jorge Serrano Elías. Antes de iniciar, daré las instrucciones con las que desarrollaremos este espacio. Mi compañera y yo haremos una serie de preguntas de las cuales cada uno de ustedes nos apoyará compartiendo sus respuestas de manera secuencial. Al hacer la pregunta, yo daré la palabra a cada uno de ustedes para llevar el proceso de la manera más ordenada posible. Gracias. Perfecto. Bien, iniciamos con la primera pregunta, que se puede decir bastante general. Nos gustaría que ustedes nos compartieran el dato de qué edad tenían cuando se dio el lugar en el periodo de gobierno de Marco Vinicio Cerezo y Serrano Elías, y a qué se dedicaban ustedes en esa época. Le cedo la palabra al señor Luis Arturo Cervantes. Adelante. Bueno, en ese tiempo mi edad era de 28 años y trabajaba la docencia en una aldea de un municipio de acá de Chiquimula. Ahí estuve trabajando mucho tiempo. Entonces, muchas gracias. Ahora le brindo el espacio al señor Carlos García. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación, les decía. Entonces, con respecto a la primera pregunta, en ese año yo tenía 7 años y estaba estudiando primero primaria, cuando fue la cuestión de Vinicio Cerezo Arévalo, que estuvo en la presidencia. Y finalmente le doy el espacio al señor Neri Zabaleta. Pues sí, tenía alrededor de 25 años cuando el señor licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo comenzó su etapa de gobierno.
Y en ese entonces, bueno, yo tenía algunos años de haber egresado de Limbo como maestro de educación primaria urbana. Y pues de momento no había logrado ubicarme en el magisterio, ¿verdad? Que era donde yo me gradué. E ingresé entonces al Centro Universitario de Oriente Cunori para estudiar la carrera de técnico universitario en producción agrícola. Eso era lo que estaba haciendo de momento, ¿verdad? Y ya mi trabajo lo logré conseguir unos años después. Gracias por su respuesta. La segunda pregunta es la siguiente. ¿Nos podrían ustedes narrar un poco acerca de lo que ustedes recuerden de lo que sucedió durante el gobierno de Vinicio Cerezo? O sea, algunos hechos que ustedes recuerden. Le doy el tiempo al señor Luis Arturo Cervantes. Sí. Uno de los hechos fue de que el pueblo, cuando el licenciado Vinicio inició su gobierno, el pueblo se manifestaba con gran alegría porque iba o esperaba que él le respondiera al pueblo de buena manera para el desarrollo de la gente baja, media, ¿verdad? Y poco a poco pues se fue descubriendo de que no estaban trabajando para la gente de escasos recursos. Solo eran cosas muy superficiales, ¿verdad? Pero bueno, no lo voy a criticar enormemente porque en sus momentos ellos cuando están en un gobierno son los padres del pueblo. Y para atender tantos hijos en una casa que estaba tan deteriorada, pues el desarrollo tendría que llegar muy, muy lento, ¿verdad? Sí, se dieron cosas muy buenas y se dieron cosas muy que no le pareció al pueblo. No le pareció al pueblo en lo absoluto. Y las instituciones como el magisterio y otras organizaciones que se dieron se empezaron a manifestar y empezaron a protestar y se creó un desencanto pues con el presidente, ¿verdad? Pero bueno, sus obras buenas las hizo y la historia pues lo tiene que criticar con sus buenas acciones y con sus malas acciones. Hubo desarrollo muy lento, pero a veces nosotros, los que estamos viviendo en una sociedad media, no nos vamos a dar cuenta cuál fue el desarrollo, pero todos los gobiernos han tenido cosas que no se esperan cuando ya llegan al poder, que tienen trabas. Y al sentirse ellos acorralados porque no los dejaban trabajar, había libertad de cierta manera, había trabajo, pero no con el salario que pretendía pues que se iba a dar para cada trabajador. Entonces fueron descontentos que se crearon y se manifestaron. Por eso es que cuando él salió de su gobierno, pues supuestamente salió desprestigiado, ¿verdad? Que al final de cuentas el partido siguió tratando de llegar al poder, pero no lo pudieron, ¿verdad? Porque el pueblo no lo permitió, ¿verdad? Así es la cuestión en ese momento, ¿verdad? Bueno, es lo poco que les puedo manifestar ahí, ¿verdad? Gracias. Gracias. Continuando, cedo la palabra al señor Carlos García. En esta situación, a las elecciones de Marco Vinicio Cerezo Arévalo como presidente de la República, pues debemos de recordar pues que marcó el principio de la era democrática de los presidentes que tenemos hasta nuestro tiempo, ¿verdad? Recordemos que en el poder pues lo sucedió al general Efraín Ríos Montt en esa situación. Entonces pues el presidente Cerezo tuvo quizás una de las huelgas muchísimo más grandes de las que el magisterio ha realizado en todos esos tiempos, porque, como yo le repetía, yo estaba en primero primaria en ese entonces, en ese entonces el magisterio se alzó por ciertas situaciones que se estaban dando, entonces se fueron a una huelga, a un paro de casi 3 meses. Entonces la situación está ahí que el presidente, para poder disolver estas manifestaciones tan largas, lo que hizo fue amenazar al magisterio
que si no retomaban sus labores inmediatamente, a nadie les iba a pagar su sueldo correspondiente a este tiempo mientras duraron en las calles, ¿verdad? Eso es lo que yo le puedo compartir con respecto a lo que ustedes me preguntaban, ¿verdad? Bien, muchas gracias. Por último, escucharemos al señor Neri Zabaleta. Muy bien. Pues un dato también que me gustaría compartirles es que el licenciado Cerezo Arévalo llegó por medio del Partido Democracia Cristiana y su vicepresidente, con quien ganó las elecciones, era el señor Roberto Carpio Nicol, de una familia muy prestigiosa en ese entonces en el país. El gobierno del licenciado Cerezo era lo que daba inicio a lo que en aquel entonces se llamó como una etapa o una época democrática, debido a que en muchos años atrás habían sido los gobiernos de corte militar. Entonces, como se mencionó, ¿verdad? Se creó mucha expectativa, lo que yo recuerdo, puesto que venían gobernando militares y ahora pues se daba apertura a que gobiernos civiles tuvieran la oportunidad de gobernar. De hecho, si no estoy mal, no se le permitió, no recuerdo muy bien, ¿verdad? Pero me parece que los candidatos que estaban para ese entonces solo eran personas civiles, no tenían que ver con el régimen militar. Y bueno, sí, hubieron muchas cosas, ¿verdad?, que la gente esperaba, se creó una gran expectativa. Y sí, por algunas cuestiones, ¿verdad?, que incluso se rumoraban que luego el señor Arévalo pues se había plegado o se había unido, digamos, a lo que era nuevamente la cúpula militar, y que prácticamente pues él estaba siendo también influenciado en su gobierno por ellos, lo que dio paso a que no se cumplieran muchas de las promesas que él había hecho en su campaña, ¿verdad? Y por otro lado, pues también recuerdo, ¿verdad?, que el licenciado Cerezo Arévalo, según lo que se comentaba, él era de una tendencia o de una ideología de tendencia izquierdista, es decir, él promulgaba una teoría de que había que, digamos, no puramente comunismo, ¿verdad? No vamos a malinterpretar mis palabras, sino que había muchas personas en ese tiempo, había mucha esa efervescencia de que se buscaba, digamos, una distribución más equitativa de los recursos, de los bienes, y que hubiera un trato más justo, ¿verdad?, más digno para todos y no solo para determinados sectores de la sociedad. Entonces, sí, se creó mucha expectativa, ¿verdad? Pero poco a poco ese encanto se fue perdiendo y entonces, pues, por el incumplimiento de muchas promesas que se habían hecho en campaña. Muchas gracias. Como tercera interrogante tenemos la siguiente. Como se sabe, previo al inicio del gobierno de Vinicio Cerezo, Guatemala había sufrido una ola de dictaduras y golpes de Estado. Entonces, ¿de qué manera consideran ustedes que influyó positivamente respecto a ello la llegada de Cerezo al poder? Escuchamos al señor Luis Arturo Cervantes. ¿De qué manera ayudó al pueblo? Sí, como ya los compañeros mencionaron, que fue una época pues que querían la democracia, ¿verdad? Y que se viviera una tranquilidad, pues, porque se venía arrastrando un conflicto. Y bueno, pues, de cierta manera se logró, pues, en cierto porcentaje tranquilidad, ¿verdad? Porque el pueblo creyó que tenía la libertad, que empezaba esa libertad, que empezaba una nueva era con trabajo, ¿ya? O sea que el pueblo estaba pensando positivamente con la llegada de Vinicio Cerezo. Pensaba en el desarrollo, que iban a haber mejores hospitales, mejores escuelas, mejor, por decirle así, mejor capacitación para los maestros, para enseñar a los alumnos y a las alumnas darles una mejor enseñanza, ¿verdad? Pero se frustró de cierta manera, ¿verdad? Pero sí hubo ese empuje, ¿verdad? Hubo ese empuje, porque el magisterio estaba
estaba dispuesto a cambiar, ¿verdad? Por darle la mejoría a la niñez, ¿verdad? Y así pues que son parte del pueblo. Muchas gracias. Ahora cedo el espacio al señor Carlos García. Bien, en este aspecto, pues tendremos que resaltar situaciones muy importantes que sucedieron durante el gobierno de Marco Vinicio Cerezo Arévalo, la cual una de las primeras fue de que logró descentralizar muchas de las instituciones que anteriormente a todo esto había que viajar a la ciudad capital para hacer ciertos trámites. En su gobierno, pues, se logró distribuir ciertas instituciones a algunos departamentos, no todas, pero logró hacer eso. Y quizás la mayor logro que él tuvo fue de que, recordar, de que él fue el impulsor cuando se empezó a negociar los acuerdos de paz, los cuales él empezó y promovió para llegar a un diálogo con la guerrilla para alcanzar esa anhelada paz. Y esto lo consiguió a través de los famosos acuerdos de Esquipulas I y Esquipulas II, en los cuales, en los acuerdos de Esquipulas II, quienes utilizaban la presidencia en aquel entonces, pues eran personajes muy íconos de lo que es Centroamérica, porque por parte de Nicaragua era presidente el que actualmente es presidente de Nicaragua, me refiero al señor Daniel Ortega. Incluso estaba de presidente el panameño Martín Torrijos, y por Costa Rica estaba el señor Oscar Arias. Entonces, esos serían los dos grandes logros que Marco Vinicio Cerezo logró en su tiempo de gobierno. Muchas gracias. Ahora escuchamos al señor Neri Zabaleta. La verdad que muy interesante escuchar también esos datos que proporcionan mis compañeros, ¿verdad? Panelistas. Yo quisiera agregar un poco más tal vez un poquito brevemente la historia, ¿verdad? Ya hemos mencionado que pues se le llamó la era democrática a partir del gobierno del licenciado Cerezo Arévalo, porque muchas décadas atrás de ese tiempo habían sido gobiernos puramente de militares los que gobernaban. Y recuerdo que el último de ellos, que bueno, democráticamente fue electo, ¿verdad? Porque haya sido como haya sido, pues él nombró, fue el general Romeo Lucas García. Él gobernó un tiempo y por razones pues que ahí sí que solo se jugaban en el ambiente, pero que nosotros como ciudadanos comunes tal vez nunca nos llegamos a saber la realidad de las cosas. Se gestó un golpe de Estado. Tal vez ustedes son jóvenes, pero de repente han visto un poco en la historia. Se gestó un golpe de Estado promovido por el ejército, encabezado por un triunvirato. O sea, eran tres militares. El principal de ellos era el general Efraín Ríos Montt. Entonces, ellos pues dieron ese golpe de Estado al general Lucas. Y lo interesante y también bastante inquietante, ¿verdad? Para uno como ciudadano es que al poco tiempo de haberse dado ese golpe de Estado de parte de este triunvirato, el general Óscar Mejía Víctores da no sé si le podemos llevar un contragolpe. O sea, él hizo lo mismo con su misma cúpula militar. Y él estuvo provisionalmente, ¿verdad? Un tiempo, mientras pues se elaboraba una nueva constituyente, que por cierto me gustó este dato que estuve investigando, ¿verdad? De que para cuando comenzaron las elecciones ya con gobiernos o con candidatos civiles, mejor dicho, la Corte de Constitucionalidad dictaminó que a partir de entonces, para que algún candidato pudiera en primera vuelta ser presidente, tenía que tener más del 50% de votos. De no ser así, entonces se tendrían que ir a una segunda vuelta y en esa segunda vuelta pues ya se iba a definir prácticamente el presidente. Y eso a la fecha todavía está vigente, ¿verdad? Esa carta magna, como se le llama, que se redactó, me parece que fue allá como en el año 1984. Entonces me llamó mucho la atención ese dato también, ¿verdad? Y solo tal vez para enfatizar también un poco con respecto a lo que el licenciado Cerezo promovió fue también el famoso Parlacén, ¿verdad? O sea, la intención de él, según lo que yo comprendía en aquel momento, era de que él quería unificar todo Centroamérica y hacerlo como un grupo afín, ¿verdad? Manera de que se lograran cosas afines que beneficiaran no solo a un país, sino a una región.
En aquel entonces recuerdo que estaba ya en el cono sur, había una organización similar formada también. Entonces, él promovió eso a través del famoso Parlacén, cuya sede, si no recuerdo mal, pues fue en Esquipulas, ¿verdad? Y ahí se reunieron los presidentes de todo Centroamérica, y ahí fue donde se logró pues establecer esta institución que a la fecha todavía existe. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, la siguiente, más que una pregunta, es un espacio para que ustedes nos compartan un poco acerca de lo que recuerdan, lo que sucedió durante el gobierno de Serrano Elías. Iniciaremos con el señor Luis Arturo Cervantes. Ajá. Sí, el expresidente Serrano Elías, pues ya llegó al poder con un avance, pues que el expresidente Inicio había ya dejado. Él, pues, a mi manera, él empezó a trabajar, pues, tratando de que no hubiera corrupción, ¿verdad? Y observó que en cierta institución había corrupción y empezó a tratar, pues, de disolver ese Congreso donde él pensó que era lo mejor, ¿verdad? Pero estaba quebrantando una norma constitucional, ¿verdad? Que eso, pues, lo llevó al fracaso, ¿verdad? Y fue expulsado del poder, ¿verdad? Eso es lo poco que puedo compartir del presidente Serrano Elías. Gracias. Bueno, a continuación iniciaremos con el señor Carlos García. Sí, bueno, nos quedamos con respecto a iniciar a lo que era el gobierno de Jorge Serrano Elías. Bueno, en esta situación, pues él llegó al poder impulsado por su partido político que se llamaba MAS. Su símbolo era un gallito, ¿verdad? Y era el Movimiento de Acción. Desafortunadamente, pues el señor Jorge Serrano Elías, que de oficio era ingeniero industrial, pues duró un poco menos de 2 años por la situación que ya mencionaban anteriormente, pues que él, no sé cómo le podríamos llamar, cómo le podríamos decir, no sé si fue su ambición al poder que lo hizo pues llegar a darse un autogolpe de Estado, ¿verdad? En donde ya alguien compartía de los panelistas que él intentó suprimir lo que era, 1, la Corte Suprema, 2, el Congreso de la República. Entonces, a este movimiento que él quiso utilizar para perpetrarse en el poder, como ya en aquel entonces existía en Perú el famoso Alberto Fujimori, y quiso imitar esta situación, ¿verdad? Y desafortunadamente pues no lo pudo concretar, ¿verdad? Porque definitivamente a la hora de que esto sucedió, definitivamente pues el pueblo se levantó y pues definitivamente pues él tuvo que salir exiliado hacia Panamá, donde supuestamente está hasta estos días, ¿verdad? Eso es con situación a lo que es de Jorge Serrano Elías, ¿verdad? Es lo que yo les puedo compartir. Okay, muchas gracias, señor Carlos. Y finalmente, cedo la palabra al señor Neri Zabaleta. Sí, gracias. Un dato más es que el señor Jorge Serrano Elías llevaba como vicepresidente al señor Gustavo Espina Salguero. Ellos, como ya se mencionó, se postularon por el partido de Movimiento de Acción Solidaria MAS, que era un símbolo, utilizaban un símbolo de un gallo. Ellos igual no ganaron con mayoría absoluta y fueron a segunda vuelta. Si no estoy mal, fue con el licenciado Jorge Carpio Nicol, que ya era su segundo periodo que él intentaba llegar a la presidencia. El licenciado Serrano, si no estoy mal, el industrial, Jorge Serrano Elías, si no estoy mal, gobernó desde 1991 hasta el 25 de mayo de 1993. Y fue así porque, pues, él, según lo que se comentaba en aquel entonces, él pretendía disolver lo que era el Congreso, o sea, el organismo legislativo, y también pretendía disolver el organismo judicial conformado por la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia. Las causas, honestamente, no las recuerdo, aunque como ustedes saben, ¿verdad? Cuando se dan ese tipo de movimientos así a nivel nacional, pues se juegan muchos intereses. Y muchas veces los ciudadanos no sabemos así a ciencia cierta cuáles son las causas originales, las verdaderas y reales causas, ¿verdad? Que motivan a alguien o a algún grupo a hacer determinada causa, como en este caso, ¿verdad? De ese autogolpe. Además de eso,
también pues el señor Serrano Elías, pues el ejército que quizás a un principio le dio su apoyo, luego se lo quitó y tuvo que entonces él buscar asilo en Panamá y prácticamente salió del país. Otro dato interesante que creo que podría ser útil es de que el señor Gustavo Espina Salguero, su vicepresidente, estuvo apenas unas semanas en el poder porque era él la que le correspondía. Sin embargo, pues él no continuó como presidente, sino que quien tomó su lugar por orden de la Corte de Constitucionalidad fue el entonces Procurador de Derechos Humanos, el licenciado Ramiro de León Carpio. Él estuvo prácticamente, el licenciado de León Carpio, Ramiro, cumplió el resto del periodo que le correspondía al ingeniero Jorge Serrano Elías. Él completó el periodo presidencial y luego pues nuevamente se convocó a elecciones democráticas y entonces me parece que fue el gobierno del señor Álvaro Arzú Irigoyen que pues asumió la presidencia después, ¿verdad?, de que se dio todo este movimiento, que pues realmente yo creo que hay muchas opiniones encontradas, ¿verdad?, en cuanto a las razones que motivaron este autogol denominado serranazo o autogolpe que el señor Serrano Elías pretendía hacer. Muchas gracias a cada uno. Para concluir, tenemos una pregunta que es bastante interesante. Como se sabe, Jorge Serrano Elías abandonó el poder a través de un autogolpe de Estado, reconocido como el Serranazo. ¿Podrían ustedes compartirnos algunos datos que recuerden de este hecho? Doy el espacio al señor Luis Arturo Cervantes. Como dijo el compañero Neri, en esta época, sí, en todas se han jugado grandes intereses, políticos, empresariales y de todo, ¿ya?, que uno desconoce. El expresidente Serrano Elías, pues con su serranazo tuvo que abandonar el país, pero en esos momentos lo criticaban enormemente por la acción que cometió, ¿verdad? Porque él lo que quería era gobernar solo, ya tener el poder, porque él en un discurso dijo que él era como un dios, así, que tenía un don especial. Y eso pues parte del pueblo no lo vio bien, ¿verdad? Entonces, al tener él todas sus acciones que no lo llevaron, sino que solo al exilio, se dio el golpe de Estado y bueno, allí fueron dos personajes, bueno, hubieron más, ¿verdad? Pero los principales, pues, fue un empresario y un militar, ¿verdad?, los que le dieron el golpe de Estado a Serrano Elías, ¿ya? Así lo informó él, pues, en declaraciones que dio después, ¿verdad? Ya sus declaraciones eran ya bastante fuertes y, bueno, la historia lo juzgará, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. Ahora escucharemos al señor Carlos García. Como ya lo acotamos, ¿verdad? El aspecto más relevante que hubo durante el gobierno del ingeniero Jorge Serrano Elías, tal vez algo que tal vez se nos olvidó mencionar, que durante el tiempo que él estuvo gobernando el país, lo único bueno, tal vez, y trascendental que hizo él fue de que en su gobierno él instituyó lo que es el famoso bono 14, que era pues un segundo sueldo que se le da a los trabajadores, no solamente del Estado, sino que también de la empresa privada, ¿verdad? Y otro dato por ahí también, que también se nos ha olvidado mencionar, es de que durante el gobierno de él, pues Baco Vinicio Cerezo Arévalo inició las conversaciones de paz. Entonces, durante el gobierno también de Jorge Serrano Elías, pues también siguió esa negociación de alcanzar los acuerdos de paz en definitiva, cosa que también abarcó lo que era ya el periodo, como lo había mencionado el compañero Zabaleta, durante el gobierno del señor Álvaro Arzú Irigoyen. Incluso en el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen fue cuando lo que inició Vinicio Cerezo Arévalo lo concluyó Álvaro Arzú con la firma de paz, que fue el 29 de diciembre de 1996, ¿verdad? Entonces, pues, para hacer énfasis en que cada uno de los dos, tanto Marco Vinicio Cerezo Arévalo como Jorge Serrano Elías, pues, dieron lugar a
a lo que fue las negociaciones de paz y, como ya dije, ¿verdad?, terminándolo con la negociación el señor Álvaro Arzú en 1996. Muchas gracias por su respuesta. Y finalmente le cedo el tiempo al señor Neri Zabaleta. Bueno, creo que en mi intervención anterior, pues ya prácticamente había respondido a esta última pregunta, ¿verdad? Porque no me percaté, ¿verdad?, de que me extendí un poco más allá, ¿verdad? Entonces, quizás lo único que pudiera comentar, adicional a lo que mencioné en mi intervención anterior, es el hecho de que como el ingeniero Jorge Serrano Elías, pues se reconocía como simpatizante o adepto a la religión evangélica. Y en aquel entonces, ¿verdad?, también se comentaba y se rumoraba pues que parte de la religión evangélica entonces había dado también su apoyo a él. Y esa había sido una de las causas también por las que en buena parte él pudo haber llegado al poder. Recuerdo yo, de hecho, ¿verdad?, y se comentaba mucho de que cuando él se postuló como candidato presidencial, en realidad ni su persona ni su partido político eran de una amplia trayectoria. O sea, por consiguiente no eran unos partidos tan reconocidos como si lo eran otros partidos, como por mencionar uno, la Democracia Cristiana, ¿verdad?, el PID, el PR, etcétera. Entonces, era algo de lo que se comentaba, ¿verdad? Y la verdad que nos causó un poco de sorpresa cuando él incluso pasó a segunda vuelta, y más sorpresa aún cuando él ganó las elecciones, ¿verdad? Pero se especulaba, como les digo, ¿verdad? Eso era lo que porque eso estamos tratando, ¿no? Lo que nosotros tres como panelistas recordamos, ¿verdad? Y pues eso es más o menos, ¿no?, ¿verdad? Lo que yo pudiera agregar un poco más ya adicional a lo que les mencioné en mi intervención anterior. Muchas gracias. Bien, hemos concluido con esta entrevista. Agradezco a cada uno de ustedes por su tiempo y presencia con nosotras. Gracias por compartir con nosotras y con los jóvenes guatemaltecos parte de su experiencia vivida durante estos periodos de gobierno dados en la historia de Guatemala. Muchas gracias por acompañarnos.